Cuando Fran nos estaba compartiendo acerca del Salmo 11 y las reflexiones que está haciendo, le entendía y le comprendía porque estamos viviendo un tiempo de confusión, de mentira y de locura, como yo creo pocas veces se ha dado en la historia de la humanidad. Estamos viviendo un tiempo único que implica un desafío a los creyentes. Y uno de los principales desafíos a los que nos estamos enfrentando es a no ser engañados. Una de las formas más sencillas de engañar a alguien es pensar de que todo es cara o cruz y tú tienes que elegir cara o cruz. Dividir en bandos a la gente. Divides a la gente en bandos de cara o cruz, pero el banquero es el mismo. Es el dueño de las monedas, de la cara y de la cruz. Y el que maneja la cara y el que maneja la cruz. Estamos en tiempos muy, muy peligrosos. En honor a la verdad, hermanos, yo creo que estamos viviendo el acercamiento como nunca antes a una señal que está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Es una alegoría que ha venido ocurriendo a través de la historia de la humanidad. El dragón, la serpiente antigua, persiguiendo a una mujer. Se ha especulado mucho que podía ser esta mujer. Porque, como dice al principio que está vestida de sol, tiene la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. No voy a entrar en muchos detalles, pero esto está hablando de una constelación. No es astrología, estoy hablando de astronomía. Pero también simboliza otras cosas. Muchos piensan que esta mujer es Israel porque creen que refleja lo que soñó José. Yo personalmente pienso que esta mujer es la simiente de la mujer que viene de Eva, desde el Génesis. Porque es la simiente que estaría en oposición a la simiente de la serpiente que se dice en Génesis. Y siempre ha sido así. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido una simiente persiguiendo y tratando de borrar y de eliminar a la otra. Esta ha sido la historia de la humanidad. Claro, en los libros de colegio no te lo van a contar así. Pero es una señal que, aunque se ha venido repitiendo a lo largo de la historia de la humanidad, estoy totalmente convencido que estamos a las puertas de que pueda cumplirse como nunca antes y como está dicho al final de este capítulo. Dice que el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Este hijo varón probablemente es Cristo, porque es la simiente prometida, la simiente de Abraham, y lo hemos estado viendo en Gálatas hace poco. Y dice que a esta mujer se le dan 2 alas de águila para que vuele delante de la serpiente al desierto. Y allí sería sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Este será un momento culmen donde esta persecución se va a dar como nunca antes. Pero dice que la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. No voy a estar todo el tiempo hablando de esto, por eso no voy a explicar los detalles. Pero como el dragón no va a poder destruir a la mujer, a pesar de esta persecución, ¿qué es lo que va a hacer? Lleno de ira contra la mujer, como no la va a poder destruir, la guerra, dice el versículo 17, la va a hacer contra el resto, el remanente de la descendencia de ella. ¿Y quiénes son? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
En esta humanidad, hermanos, va a quedar un remanente de personas que van a ser obedientes a los mandamientos de Dios y van a mantener el testimonio de Jesucristo. Y estoy completamente seguro, Biblia en mano, hermanos, podría mostrar muchas citas, que quien quiera ser obediente a los mandamientos de Dios y mantener el testimonio de Jesucristo va a padecer oposición, persecución y dificultades. Ahora, ¿cuál será nuestra oración? Señor, líbrame de todas mis dificultades, habrá una salvación final, incluso de las tribulaciones. Pero nuestro mayor anhelo y ardor de corazón debe ser que no olvidemos formar parte de este remanente. Nuestra principal preocupación, nuestra oración, nuestra ayuda entre los hermanos mutua debe ser para que seamos obedientes a los mandamientos de Dios y a que no dejemos de mantener el testimonio del Señor Jesucristo. Si mantengo el testimonio del Señor Jesucristo, pero no soy obediente a los mandamientos de Dios, olvídate, no eres remanente. Si quiero guardar mandamientos de Dios, pero no mantengo el testimonio de Jesucristo, olvídate, no eres remanente. Hablábamos de dónde escapar en estos tiempos, en esta confusión. Y hermanos, hay cosas que están sucediendo que son extraordinariamente preocupantes. Lo que pasa es que no va a ser el tema en esta mañana. Eso sería para tratarlo tranquilamente, en una reunión más informal, si queréis. Cuando Dios esparció a Israel entre todas las naciones, dice el versículo 16 del capítulo 11 de Ezequiel: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Dios, estemos donde estemos, es refugio y santuario. Él puede ser nuestro refugio, Él puede guardarnos, pero lo que más debe importarnos, hermanos, cuando Dios lleva a Israel al desierto era para probar lo que había en su corazón. Y fijaos que la mujer es llevada y sustentada en el desierto. El desierto es el lugar donde Dios pone a prueba tu corazón para ver si verdaderamente, como hizo con Israel, habemos de obedecerle o no. Si las cosas se aprietan en el desierto de las naciones, ¿qué va a salir de tu corazón? ¿Qué se va a poner en medio de estas circunstancias? ¿Seguiremos obedientes aun si recibimos presión para no ser obedientes a los mandamientos de Dios? Qué palabra más fea, obediencia. Suena represiva, ¿verdad? Hoy día. Pues obedecer a Dios es el mejor refugio. Mantener el testimonio de quién es Jesús. ¿Qué va a pasar hoy, hermano? Cuando haya que mantener estas dos cosas y el Señor te ponga a prueba a ti y me ponga a prueba a mí, ¿qué va a aflorar? Creo que estamos en tiempos a las puertas de que esta señal que ya se ha dado otras veces a lo largo de la historia pueda llegar a un clímax como nunca antes. ¿Y qué tiene que ver esto con Efesios 3 y 4, que es de lo que yo iba a hablar hoy? Pues ya veréis cómo lo relacionamos. Los capítulos anteriores, especialmente el primero, vimos el otro día cómo Dios tenía un misterio que revelar. Y es que en la persona de Cristo Jesús se va a reunir todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Un misterio oculto desde el principio de los tiempos, pero que a Dios le agradó revelar cuando Él quiso. Y
el apóstol Pablo nos sigue dando luz acerca de este misterio tan impresionante. Jesús no es simplemente un maestro, que es el gran maestro. Jesús no es simplemente un salvador y un redentor, y es nuestro salvador y redentor. Jesús es la reunión de todas las cosas, universalmente hablando. No hay nada que vaya a quedar fuera de él. Y Pablo concreta algunas de estas cosas en el capítulo 3. Un misterio que no se atisbaba a ver del todo en generaciones anteriores y que los apóstoles y los profetas han revelado mejor. Y dentro de este misterio de reunir todas las cosas en Cristo, dice el versículo 6 que los gentiles, es decir, que quienes estaban fuera de pacto, de todo pacto con Dios, dice que son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que, entre otras cosas, si en Cristo se reúne todo, se pone todo junto, vamos a decirlo así, también los gentiles, los que no estaban en pacto con Dios, son puestos como herederos también, juntamente con quienes sí estaban en pacto. ¿Quiénes estaban en pacto? Israel, pero no todo Israel. Había una parte de Israel que tenía hasta una carta de divorcio por parte de Dios, de repudio. Lo tenía en Jeremías 3 y en Oseas también. Quedaba en pacto solamente la casa de Judá, pero estaban bajo la ley porque habían pecado también tanto como los otros. Así que sí, estaban en pacto, pero con una condena encima. ¿Qué quiere decir que todas las cosas se reúnen en Cristo Jesús y aquí que los gentiles son coherederos? Que juntamente con la ciudadanía que vimos el domingo anterior, ya vimos que ser Israel no tiene que ver con judaísmo, no tiene que ver con... Era un nombre celestial, un nombre dado por Dios. Que las promesas son iguales para todos. Eso significa. ¿Y por qué? Porque ¿quién es el heredero principal? ¿Quién tiene la primogenitura? Cristo. Y a nosotros se nos hace coherederos con Él, cualquiera que esté en pacto por medio de Él. Esto es impresionante. Y esta es la gracia que se anuncia por todos lados. Y nos da, Efesios, un poco de atisbo de cosas que son muy difíciles de comprender, porque esto es un misterio que se las trae. Y ahora veremos algunas cosas. De tal manera que el versículo 10 dice que esta sabiduría multiforme de Dios, por medio de la Iglesia, es dada a conocer a principados y potestades de los lugares celestiales. Yo no sé si habéis planteado una cosa, hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos revela lo que dice la Escritura y lo exponemos, de alguna forma estamos predicando y exponiendo sabiduría de Dios, que hay potestades que no vemos que están pendientes de ello. ¿O habéis parado a pensar que quizá hay revelaciones de ciertas cosas que el Espíritu nos revela? ¿Que hay seres en otro orden, en otra dimensión, que no las conocen y se enteran cuando nos escuchan a nosotros? El misterio de Cristo es, lo voy a decir en términos juveniles, es una pasada. Se nos escapa el entendimiento. Y este era el propósito eterno que Dios hizo en Cristo. Por eso tenemos en el versículo 12, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad de comunión con el Padre, seguridad de estas promesas, seguridad de ser coherederos, seguridad de ser copartícipe, seguridad de que estamos reunidos en Cristo. Y si estás reunido en Cristo, que es el fin de todas las cosas, de ahí no te va a sacar nadie. Él sabe cuidar lo suyo. Ahora dice el capítulo 3, estoy yendo rápido y voy a terminar pronto. Ahora, aquí hay cosas que sería para tocar largo y tendido. Fijaos,
Dice Pablo que por esta causa, por causa del misterio que nos está revelando, doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Padre de quién? Del Señor Jesucristo. ¿De quién toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra? Fíjate, de Dios el Padre y de Cristo mismo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Tú sabes lo que es una familia en la tierra? Sí, ¿verdad? ¿Pero sabes lo que es una familia en los cielos? De seres angelicales, de seres terrenales, de todo lo que existe, de lo que vemos y de lo que no vemos, todo toma nombre del Padre. Su autoridad, el tipo de cuerpos que tienen, hay cuerpos celestiales con una gloria, cuerpos terrenales con otra, no es lo mismo la gloria de todos los cuerpos terrenales. Todo eso está explicado en 1 Corintios 15. Pero todos los seres celestiales, terrenales, desde los peces hasta los animales, las personas, los seres humanos, todos los seres vivos, todo toma nombre, toma capacidad, toma autoridad, cada uno la suya, dada por Dios. Ahora, dentro de todo lo que tiene nombre, de todo lo que existe que tiene nombre, hay algo muy especial. Éxodo 23, 20 y 21. Dice Dios, he aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Dios envía a su ángel, que es la imagen del Dios que no se puede ver, o sea, es él mismo, vamos a decir, proyectado de una forma visible, para que te guarde en el camino. O sea, Dios envía a su ángel para que se cumpla su propósito con Israel. Pero fíjate lo que Dios dice. Guárdate delante de él y oye su voz, es decir, obedécele. Y no le seas rebelde, obedécele. Porque él no perdonará vuestra rebelión. Y ahora viene lo que quiero subrayar. Dice Dios, porque mi nombre, el nombre de Dios, está en él. ¿Quién es el ángel de Dios? ¿Quién es la imagen del Dios invisible? Fíjate, el nombre del Padre está en el Hijo. Esto es tremendo. Tomar nombre significa tomar atributos. El Hijo tiene atributos del Padre. Y esto es importante que nos quedemos con esto. Jesús tiene el nombre del Padre. Dice el versículo 16, vuelvo a Efesios 4, perdón, 3. Dice, para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, tenemos una nueva vida, un hombre interior, porque este cuerpo seguimos con él, pero hay un hombre interior que debe ser fortalecido, que debe crecer, a pesar de que este cuerpo físico va pasando el tiempo y va a menos. Ahora, este hombre interior, ¿de quién toma nombre? Te lo dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El nombre interior toma nombre ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo toma nombre ¿de quién? Lo hemos leído en Éxodo. Del Padre. Y ahora yo digo, hermanos, ¿y esto no es Juan 17? Cuando Jesús, en una oración extraordinaria, dice, yo en ellos y tú en mí. Tomamos nombre del Hijo de Jesús y el Hijo toma nombre del Padre. Y Jesús ora, Padre, yo en ellos y tú en mí. Ahora, ¿para qué esto? Para que sean completos, perfectos, en unidad, y el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Eso dice Juan 17, 23. Vuelvo a Efesios 3, 18. Pablo dice que seáis plenamente capaces de comprender este amor tan extraordinario. Porque
¿A que no es tan fácil de entender esto que estoy diciendo aquí? Lo que yo estoy haciendo es describir lo que estoy viendo en la Escritura, pero ¿tú crees que yo puedo entender esto verdaderamente en todo su sentido? Es que esto es un misterio que se las trae en su grandeza. Cuando vamos conociendo el amor de Cristo y vamos conociendo este misterio y tomamos nombre de él y va creciendo el hombre interior, entonces vamos siendo llenos de toda la plenitud de Dios, como termina el versículo 19. Y dice el versículo 20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Claro, esto que estamos viendo, ¿quién sería capaz de haber pedido por algo de esto? Estas cosas o las revela Dios por la palabra o no hay manera de entenderlas. Dios es capaz de hacer cosas que ni siquiera nunca nadie ha sido capaz de imaginar. Nunca nadie ha sido capaz de oír. Y ahora, y voy a coger una recta final, hermanos, porque no hay tiempo. En el capítulo 4, ante un misterio tan gigantesco, tan difícil de entender, tan difícil de imaginar, ¿cómo se hace esto práctico en nosotros? Si sabemos que el misterio de Dios es que todas las cosas se van a reunir en Cristo, ¿qué significa estar reunidos en Cristo? ¿Qué significa que tú y yo estemos reunidos en Cristo? Te lo dice el versículo 1. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Obedecerle a Él. Reconocer su autoridad, reconocer que Él manda, lo voy a hacer en términos un poco más coloquiales, que Jesucristo es el jefe. El que sabe cómo funcionan las cosas, el que sabe cómo convienen las cosas, el que sabe cómo te conviene a ti, cómo me conviene a mí, aunque a veces no seamos capaces de entender. Eso significa que tu vida y mi vida esté reunida en Él. Con toda humildad y mansedumbre y soportándonos pacientemente unos a otros. Jesús le dijo esto a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de soportaros? Yo tengo que soportar a hermanos míos y seguro que hay hermanos míos que me tienen que soportar a mí. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Porque si Cristo los ha reunido en Él, ¿qué voy a hacer yo? ¿Echarlos de Cristo? Porque me cueste trabajo soportarlo. Mejor me humillo y los aguanto un poco. Eso sí, todos en obediencia, en arrepentimiento y en amor, en el vínculo del amor. Por eso hay un Señor, una fe, un bautismo, dice el versículo 5. Y ahora viene algo, hermanos, que tenía pensado explicar un poco mejor, pero simplemente lo digo por encima. ¿Qué es eso que subió, hablando de Cristo, que subió al cielo, dice? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Algo difícil de entender. Pero te voy a decir una cosa, aunque sea difícil de entender, cuando Jesús murió, hubo testigos de su muerte. ¿A que sí? Jesús resucitó, hubo testigos de su resurrección. ¿A que sí? Cuando Jesús vivía entre los hombres, hubo testigos de su transfiguración, de que era alguien que estaba aquí en la tierra, también se transfiguraba y tenía comunión con, digamos, la dimensión celestial. ¿A que sí? A que hubo testigos cuando Jesús fue alzado. En Hechos, al principio de Hechos de los Apóstoles, hubo testigos de que fue alzado para ser llevado al cielo. Pero es que siendo Jesús, ya estando en el cielo, también ha habido testigos de que Jesús está a la diestra del Padre. Ahí tenéis a Esteban cuando estaba siendo martirizado, vio a Cristo. Se le permitió ver la posición de Cristo habiendo traspasado los cielos. El apóstol Juan también ha tenido visiones, ahí lo tenéis en Apocalipsis, de Cristo en su soberanía, habiendo traspasado los cielos. Y también el apóstol Pablo tuvo visiones de eso. Ha habido testigos de la muerte de Jesús, de su resurrección, por lo tanto estuvo en las partes más bajas de la tierra y resucitó. Testigos de que era un eslabón entre el cielo y la tierra durante su vida.
Testigos de que fue llevado al cielo y testigos de que seguía en el cielo y la autoridad que tenía. Así que si ese es Cristo, cualquiera no se sujeta a él, ¿eh? No estamos hablando de un maestro cualquiera. No estamos hablando de un liderazgo como si fuera un político o un gobernante humano. Estamos hablando de un ser extraordinariamente excepcional, de la imagen del único Dios verdadero e invisible. ¿Quién quiere aceptar el señorío de Cristo sabiendo que es este? Y ahora sí, para terminar, hermano. Por la autoridad que Él tiene y porque le importan los que estamos reunidos en Él, constituyó a unos apóstoles, otros profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué idea constituye Jesús en su autoridad personas con estas capacidades? Para completarnos y perfeccionarnos y ser edificados. En unidad, en coordinación. ¿Qué significa estar coordinados? ¿Qué significa bien concertados, bien unidos? Sujetos todos a Cristo, que ya hemos visto quién es, y no es cualquier cosa. No hay ningún nombre mayor que el suyo. Por eso, dice Pablo, ahora ya sí voy a terminar, ahora ya sí es el sí que sí. Dice Pablo en el versículo 17, esto digo y requiero en el Señor, lo requiere, lo pide, lo exige. Que no andéis como los que no están en pacto con Dios, como los demás gentiles, que andan en vanidad de su mente, con el corazón oscuro, entenebrecido, sin visión, ajenos a la vida de Dios, por ignorancia y porque tienen corazón duro. Y nosotros no debemos andar así. Qué triste es como cuando, siendo creyentes, andamos como nos da la gana. Según yo pienso, yo opino, esto que tiene de malo, me parece, nadie me llama, nadie me quiere, oras por mí, por mis particularidades. Hermano, el misterio de Dios es tan grande que tenemos que tener cuidado de no limitar el misterio de Dios a mi vida y sus particularidades. No andemos como los demás. No andemos en egoísmo, cimentados en amor. Por eso nos despojamos del viejo hombre para que ese interior que toma el nombre de Cristo siga creciendo. Y fijaos, dos detalles, hermanos, que creo que merecen la pena. Cortitos, pero merecen la pena. ¿Cómo se hace esto? Fijaos, la prueba de estar reunido en Cristo y de participar con entendimiento de los misterios de Dios. El que hurtaba no hurte más, así de claro. Que antes andabas así, ahora ya no. Pero fíjate, y esto solamente puede ser obra del Espíritu Santo. Puede haber personas que sin conocer a Dios llevaban mala vida y ahora no llevan tan mala vida. Pero aquí hay una vuelta de rosca más. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Impresionante. Imagínate una persona que fuera ladrona, ahora está reunida en Cristo, Cristo es su Señor, conoce la autoridad de Jesús, se edifica con miembros de la Iglesia y ahora ya no solamente es que no robe, sino que trabaja honradamente y de lo que trabaja comparte con el que tiene necesidad. Ya no solamente no robar, ya no solamente dejar de hacer, ahora es hacer lo que se expresa en amor a los demás. Eso es obra del Espíritu Santo. Eso es señorío de Cristo. Eso es el hombre interior desarrollándose. Por eso, versículo 30, no pongáis tristes al Espíritu Santo de Dios, porque hemos sido sellados con Él. Él las arra, ya lo vimos el otro día, para el día de la redención. ¿Qué redención se refiere? Aquel día en el que incluso nuestros cuerpos van a ser redimidos y el viejo hombre va a quedar atrás plena y totalmente. Donde las barbaridades que todos hemos hecho, que hemos pensado, serán solamente un recuerdo, pero que no van a limitar nunca más
nuestra relación con Dios, porque no se volverán a cometer y quedan ajusticiadas en la obra de Cristo. Si tú nunca te has puesto de acuerdo con Dios en ponerte a cuentas con Él, yo quiero invitarte en esta mañana a que este ofrecimiento que Él hace, que tú puedas decir a Dios que quieres que tu vida sea reunida en Cristo, que tus pecados puedan ser perdonados. Y Dios te los va a perdonar. Pero eso sí, a partir de ese momento, el jefe es Jesús. El que manda es Él. Y el que trata con nuestro corazón y con lo que tenemos dentro es Él. Hasta el día en que hasta tengamos un cuerpo nuevo, que no se enferma, que no muere, que no tiene lucha porque este cuerpo no quiere obedecer a Dios. Bendito sea su nombre. Qué misterio tan grande que nos ha sido revelado a pesar de que ni tú ni yo somos nada de otro mundo, ni somos los más inteligentes, somos personas normales o incluso menos que normales. Pero Dios quitó el velo de nuestro corazón. Vamos a andar como es digno de este llamamiento que hemos recibido. Amén.